Muy buenas noches chicos, ¿qué tal? Les doy la bienvenida una vez más a la clase de ofimática. En el día de hoy vamos a continuar con la siguiente parte, que es la pestaña Insertar dentro de un documento de Microsoft Word. En el documento que está adjunto a la presentación, van a encontrar que ya está bastante explicado las funcionalidades de cada uno de los elementos de esta pestaña insertar, por lo cual ya no voy a hacer la explicación acá, sino que directamente voy a pasar a hacer un ejemplo práctico. Si tienen alguna consulta pueden hacer abajo en los comentarios. Entonces voy a ir repasando con ustedes la actividad que es la tarea de esta semana. Entonces la actividad nos dice que debemos copiar el texto presentado en un nuevo documento en blanco. Entonces, voy a guardar este documento, voy a crear un documento nuevo, voy a copiar ese texto y luego me pide que este documento sea guardado con el título de práctica 2 y vamos a hacerlo dentro de la carpeta que habíamos creado para el efecto. Entonces me voy a la carpeta archivo, perdón, la pestaña archivo, le pongo guardar, examinar y me voy hasta mi escritorio donde yo había creado una carpeta con mi nombre para poder guardar este documento. Ahora este documento se va a llamar práctica 2. A continuación voy a hacer las modificaciones que se piden. Entonces, primero nos pide cambiar en el texto del primer párrafo según las siguientes indicaciones. Todo debe estar en letra Times New Roman. Esta es una opción que vamos a encontrar dentro de la pestaña de inicio. Cambiamos la tipografía, nos pide utilizar Times New Roman. Luego nos pide que esté en tamaño de letra 16 y en color rojo. La segunda actividad nos dice cambiar el texto anterior de la siguiente manera. La letra deberá ser verdana, tamaño 16. Entonces selecciono el segundo párrafo sobre el cual quiero hacer las modificaciones y busco el tipo de letra verdana y le aplico también el tamaño 16. Luego me pide que aplique el color de texto verde. Dice luego aplique los siguientes cambios en el texto anterior. Alinear a la derecha el primer párrafo, a la izquierda el segundo párrafo. Primer párrafo a la derecha y el segundo párrafo a la izquierda. Luego nos pide centrar el título. Entonces me voy hasta el título y aplico el formato centrado. Luego dice, añade una lista de viñetas en las que enumere las asignaturas en las que podrá aplicar los conocimientos que está adquiriendo en el desarrollo de esta práctica. Entonces, voy hasta el final del documento y añado, por ejemplo, yo creo que esto va a servir mucho para el área de eh, comunicación, va a servir mucho para el área de guaraní, de repente me va a servir también un poco para hacer mis trabajos prácticos en el área de electrotecnia, me va a servir para la parte de programación, me va a servir también de repente para hacer un trabajo de otro lado acerca de historia.
y con eso ya tenemos lo que nos indica ahí. Luego nos dice añadir una página en blanco al final del documento. Nosotros normalmente estamos acostumbrados cuando queremos añadir páginas nuevas a darle enter hasta que se quede en la otra página. Eso hace que, por ejemplo, cuando algo nosotros añadamos arriba, se mueva todo lo que está en el documento. Para evitar eso, nosotros tenemos una función dentro de la pestaña insertar que nos permite añadir una página en blanco a continuación de donde nosotros estamos. Entonces, si yo selecciono esa opción ahora, estaría creando una página en blanco directamente abajo, sin necesidad de estar presionando la tecla Enter varias veces. Luego nos pide insertar una tabla en la que quede reflejado el horario de clases para el presente periodo académico. Entonces, eso lo puedo realizar utilizando la función de tabla de la ficha insertar en Microsoft Word. Si yo me voy hasta acá y presiono la pequeña flecha que apunta hacia abajo, voy a encontrarme con una especie de casillero y esto me va a ayudar a dibujar la tabla que quiero. Supongamos que vamos a realizar un calendario de lunes a viernes. Necesitaríamos entonces un calendario, perdón, necesitamos una tabla que contenga la habilidad de darnos 5 días. Entonces necesitamos que sea una tabla por el momento de 5 columnas. Como suponemos que nosotros tenemos 2 clases al día, además de una fila para el nombre del día, también necesitamos 2 filas adicionales que nos permitan añadir cuáles son las materias que se desarrollan en esos días. Entonces, si yo me voy hacia abajo, voy a estar añadiendo. Cuando yo voy de izquierda a derecha, lo que estoy haciendo es añadir columnas a una tabla. Y cuando yo voy de arriba a abajo, yo le estoy insertando filas. Por lo tanto, si yo tengo una semana de 5 días y en cada día doy 2 clases, necesito una tabla que sea de 5 columnas con 3 filas. Una vez que tengo dibujado eso, le doy clic al último cuadro y con eso ya tengo dibujada la tabla y listo para poder escribir. Entonces, por ejemplo, voy a hacer lunes y para moverme en la tabla lo hago con el botón cursor o puedo también moverme con el mouse. Entonces yo puedo moverme con el botón de la derecha o la izquierda, arriba o abajo si me quiero mover. O también puedo hacerlo con mi mouse. Entonces vengo hasta acá y añado. Entonces, por ejemplo, supongamos que los lunes tengo una clase de matemática y luego tengo la clase de programación. Los martes tengo una clase de inglés con física. Los miércoles tengo electrotecnia con guaraní. Los jueves tengo castellano con ofimática. Y los viernes tengo electricidad y tengo algo así como, qué sé yo, no sé qué más puede ser. Vamos a dar matemática de vuelta, por ejemplo. Ven ustedes que ahora mismo no queda tan lindo de la forma en que está. Primero, porque la letra es muy grande. Y segundo, porque todos
las columnas de la tabla no tienen una longitud igual. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, selecciono todo el texto que está ahí. Me voy primero a la pestaña de inicio y disminuyo el tamaño de ese texto al tamaño 12. Ahí ya veo cómo la mayor parte del texto cabe dentro de su propia celda, se le llama a cada uno de los espacios de esta columna. Entonces, ahora veo que se quedó algo mucho más estético. Después también podría, por ejemplo, irme y darle un aspecto más centrado. Después de repente lo que es el contenido del título de la tabla puedo poner en una letra que sea negrita. Esto sí le puedo hacer un poco más grande hasta que quepa por completo. Y con eso ya tengo una tabla mucho más elegante. Después nos pide crear un encabezado y un pie de página para su documento. En el encabezado ponga su nombre y el nombre de la asignatura, y en el pie de página, en el lado derecho, práctica 2 de Word, y en el lado izquierdo, página X, donde X es el número de página actual. Entonces, si yo quiero ir a hacer esas actividades, me voy hasta el apartado insertar y me voy donde dice encabezado. Cuando yo le dé clic a encabezado, me van a salir las siguientes opciones. Por ejemplo, yo quiero utilizar este primero que está acá, me parece más lindo, y me da también para que yo pueda hacer. Y me da ya un espacio para que yo pueda editar lo que quiero. Entonces, en este caso, en el encabezado me pide hacer mi nombre y el nombre de la materia. Luego le doy la opción de cerrar encabezado y pie de página, o me puedo ir directamente abajo y voy a encontrar que aquí también puedo hacer. Entonces, aquí me dice las instrucciones que el del lado derecho de la página ponga práctica 2 de Word, mientras que en el lado izquierdo aparezca el número de página actual. Entonces, acá ya puedo escribir práctica 2 de Word, mientras que si yo quiero insertar el número de página, debo hacerlo con la opción propia que está aquí arriba, que dice número de página al final de la página, y quiero que esté en el costado izquierdo. Entonces, en este caso yo veo que automáticamente apareció 3, 2, 1. Luego me dice inserte al inicio una imagen que haya extraído desde su computadora, y al final una que haya descargado utilizando la función de imagen en línea. Entonces, para insertar una imagen desde mi computadora, lo que hago es lo siguiente: voy a insertar imágenes desde este dispositivo y recorro mi lista de imágenes, por ejemplo en mis descargas, para poder añadir. Entonces, quiero añadir una imagen como... tengo tantas imágenes random acá. Una imagen, tengo muchos memes. Por ejemplo, quiero añadir... Veamos qué vamos a añadir. Añadir esta imagen al principio. Entonces queda de esta forma. No me gusta tanto como está ahora mismo, porque por ejemplo me queda aquí que el texto empieza o sea, en cualquier lado, y no tengo tampoco la libertad de mover a donde yo quiera.
Eso se puede cambiar aquí. Opciones de diseño. Dice, en esto nosotros podemos ver cómo va a interactuar ese objeto con el texto que está a su alrededor. Entonces, por defecto, tenemos la opción en línea con el texto. ¿Qué significa eso? Que donde yo ponga la imagen va a haber un espacio entre el principio y el final de la misma. Si yo utilizo la siguiente con ajuste de texto y pongo cuadrado, por ejemplo, va a hacer que el texto también pueda rodear los costados de la imagen, y si yo lo voy moviendo, se va a ir ajustando a ese cambio. Luego tengo la opción de estrecho. Ahora, por ejemplo, yo veo que deja un espacio bastante grande con respecto a los bordes de la imagen. Si yo lo hago con estrecho, puedo ver que ese espacio se limita y es mucho más pequeño. Tengo la opción de utilizar también el que es transparente. Transparente lo que va a hacer es que se haga mucho más estrecho todavía y se ajuste mucho mejor a la posición en que se esté poniendo esa imagen. Entonces no vamos a tener inconveniente en colocar en cualquier lado. Luego tenemos la opción arriba y abajo. Arriba y abajo, por ejemplo, la utilizamos en el caso de que yo quiero explicar algo, mostrar una imagen y luego volver a explicar algo sobre eso. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer acá. Entonces, inmediatamente todo el texto queda o arriba o abajo sin la posibilidad de poder asumir alguna posición en el costado del mismo. Luego tengo la opción de detrás del texto, que va a hacer que mi imagen quede como si fuera un fondo de todo el texto que le contiene alrededor, o por el contrario delante del texto, que va a hacer que la imagen quede por frente al texto, reduciendo la visibilidad del mismo. En este caso yo me voy a quedar con el ajuste del tipo cuadrado para que la imagen quede de esta forma. También me pide que al final de este documento yo pueda añadir una imagen desde una ubicación en línea, por lo cual yo puedo ir a insertar imagen, pero esta vez no selecciono este dispositivo, sino selecciono imágenes en línea. Y me va a aparecer un buscador en el cual yo puedo buscar imágenes por categoría o con mi propia selección de búsqueda. Por ejemplo, quiero buscar una eh, quiero buscar una foto de salas de clase. Lo interesante que nos permite ver acá es que todas estas imágenes que aparecen en la primera búsqueda tienen en común esto que dice acá, solo Creative Commons. Creative Commons significa que son imágenes que en teoría son libres de derecho de autor, por lo tanto se pueden utilizar sin ningún problema. Si yo deselecciono esta opción, me van a aparecer todos los resultados posibles, pero así también voy a tener elementos que tienen derecho de autor y que por lo tanto, por ejemplo, podrían estar sujetos al pago para poder hacer uso del mismo. Entonces, si yo quiero seleccionar una imagen de esta búsqueda, la selecciono con la mano y una vez que veo que tiene este tick, le doy insertar. Puedo hacer exactamente las mismas funciones que tenía con la imagen desde mi equipo, como por ejemplo ajustar la imagen utilizando los distintos tipos de diseño que se tiene acá. Entonces, con eso concluye el tutorial para el ejercicio que estuvimos realizando hoy. Espero que hayan entendido, que les haya sido útil, y cualquier consulta que tengan puedan hacerlo acá abajo en los comentarios. Chao chicos, cuídense.